para quienes están aquí en Israel, buenas tardes, para los que están más distantes, pero que nos volvemos a unir con la magia de las comunicaciones del Zoom. Hoy están haciendo el 26 de Heshvan, de Mar Heshvan, último Shabbat del mes de Heshvan, y queremos dedicar nuestro Sheur a varias recordaciones. La primera de ellas es para una mujer muy joven, Maya Natalin Bat Daniel y Esther Pinco, que se alejó muy prematuramente de la vida hace 10 años atrás, dejando aquí su familia, sus 2 niños y su esposo, por supuesto sus padres, y que nuestro aula del Bet Midrash lleva su nombre. Su papá, que vive largos y buenos años, vive ahora en Buenos Aires y fue el inspirador de lo que es la comunidad Torah Behaim aquí en la ciudad de Ra'anana. Así que Daniel y Esther, recordarlos con el afecto y con la fuerza de poder no superar, pero por sobre todas las cosas, de poder seguir creciendo en vuestra fe, en vuestro amor al Todopoderoso, porque de esa manera nos hacemos también más unidos con todos aquellos que amamos. Hoy, el 26 de Heshvan, es el primer aniversario de la partida física del papá de la señora Verónica Cheja, que fue don Meir Newah Ben Amelia, Nishmatot Tzevravitz Haim. Hace un año atrás dejaba este mundo físico. Su familia, una familia maravillosa, al menos todos los que conocemos aquí en Israel, su hija, su yerno, sus nietos, de un compromiso total con nuestra comunidad, con el Bet Midrash, con las clases, en el apoyo permanente, en la inspiración que nos dan para poder seguir adelante a nosotros, las personas pequeñas que tratamos de recordar a las personas grandes. A la señora madre de nuestro Gabay, nuestro Parnas Hatzibur, Daniel Cherkansky, la señora mamá Rachel Bat Israel, Rachel Weitzman Bat Israel, que está transcurriendo el año de su partida física. Y quisiera recordar a nuestra querida y bien ponderada amiga, casi una hermana, Becky Sabaj, Rivka, Rebeca Bat Matilde, que falleció en Montevideo hace una semana. Hoy se cumplió los primeros 7 días de su duelo, la Shivá. Ayer a la noche tuvimos el mérito de dar un sheur en el comienzo del 7º día, adornado con 60 participantes de Uruguay fundamentalmente y del mundo también, porque allí están sus familias y de una u otra manera todo lo que pudo una mujer cuadripléjica que vivió 66 años y medio sobre una silla de ruedas, su mundo, eventualmente. Un ejemplo de vida para todos nosotros, los que pudimos conocerla y también trabajar junto con ella, por lo menos en mi parte, durante mi rabinato en Uruguay. Y la verdad es que quisiera recordar, porque me acaba de llamar un buen amigo de Kfar Saba, para notificarme que su señora esposa, integrante de la Bitzo de Kfar Saba durante muchos años, la señora Marta Fritzson, falleció hoy en horas de la mañana, tristemente, en forma imprevista, que bueno, estas situaciones obviamente no dejan de acongojarnos, no dejan de conmovernos, obviamente, y por eso también, aunque todavía no fue sepultada,
Nuestro Sheur también es Leilu y Nishmata. La Neshama ya empieza a buscar su camino hacia el Todopoderoso y que tenga y encuentre ese camino. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por ayudarnos a engrandecer el Bet Midrash Sifte Cohen. Es un honor, es un orgullo para nosotros. En estos tiempos donde estamos tratando de ampliarnos, en estos tiempos donde buscamos una nueva casa para el Bet Midrash aquí en la ciudad de Ranana, una nueva casa que nos ofrezca un poco más de comodidad. Esperemos que Akadosh Baruj Hu nos ayude en esta empresa y que tengamos, por cierto, su orientación, su apoyo, su aliento, antes que nada, para poder realmente seguir tratando de enseñar esta tarea simple, pero también confiamos que en algún momento los podremos volver a ver personalmente. Bayu Haye Sará Me'a Shana Begumer. Y fueron las vidas de Sará 100 años, etc. Así comienza nuestro Keli Yakar, nuestro gran sabio, el rabino Shlomo Efraim de Lunchitz, Zecher Tzadik Libraja. El Keli Yakar pone énfasis que en Abraham, cuando se refiere a la muerte de Abraham, la Torah dice, Ele Shene Haye Abraham Asher Hay. Estos son los años de las vidas de Abraham que vivió. Quiere decir que con Abraham se produce algo más. Hay un agregado, Asher Hay, que vivió. Cosa que no se dice con Sarah. Porque Kiaya Ish Hay Rav Pe'alim. Porque fue un hombre lleno de vida, una persona, llamémosla, hiperactiva en el conocimiento de Hashem todos los días de su vida. Dice el Keli Yakar, citando ya a los Jajamim, porque a los 3 años ya tuvo la posibilidad de conocer a su creador. Lo que no pasó con Ismael, su hijo, que hizo Teshuvah, Bevo'o Bayamim, quiere decir ya entrado en sus días. Y en Sará tampoco fue dicho, Lo neemar asher hayetaki aisha, yesh la tzar leida be'erayon bereshut ba'ala alea. No se dice asher hayetá sobre Sará, que vivió. Dice porque en la mujer se da esa coyuntura donde existe la tensión, el sufrimiento por los partos, el embarazo, aparte por depender en un principio de la presencia de su marido, ven kol yamea nikreu hayim, y por lo tanto no todos los días de Sará se pueden llamar vida. Interesante. Hay quienes dicen que Abraham no vivió todos sus días contados para él, porque en realidad faltaron 5 años de la vida de Abraham. Ustedes saben, Abraham vivió 175 años. Eventualmente, Abraham debería haber vivido 180 años. Y sin embargo, 5 años faltaron. Entonces, el Yesh Omrim, hay quienes sostienen, nos dice el Keli Yakar, es que faltaron para su vida completa 5 años. ¿Para qué? Para que no viese la degradación de Esaú, su nieto, saliendo hacia caminos equivocados, hacia conductas inapropiadas. Y por eso dice de Abraham, Ele Shene Haye Abraham Asher Hay. Estos son los años de las vidas de Abraham que vivió. Quiere decir, Ki Elu Ashanim, porque en esos años él vivió, de momento que hay otros tiempos que hubiera sido apropiado que él viviese. Ela dice el Keli Yakar, Ayurre Wimela, que fitibó. Hubiera habido tiempos que hubieran sido
apropiados para que siga viviendo Abraham de acuerdo a su naturaleza. Pero no los vivió porque se cortaron involuntariamente. Es interesante aquí ver al Kiriakar llevándonos a tres escenarios. Uno, el escenario de Abraham y lo que fue la plenitud de su vida y de cómo este Abraham conoce la esencia de la existencia de Dios en sus primeros años de vida. Su hijo Ismael, en el otro lugar, reconoce la existencia de ese Dios, pero en los últimos tiempos de su vida, cuando le toca venir a enterrar a su anciano padre. En medio está Sará, que su vida no dice Asher Hai o Asher Hayetá, que vivió, por todo lo que representa el escenario de la mujer, con toda la angustia, el sufrimiento, a veces el malestar que vive durante el parto, los dolores de parto o el embarazo, o a veces el haber vivido circunstancias en su vida con las cuales tuvo que enfrentarse involuntariamente con su marido. Por otro lado, insiste el Ben Ish Hai, el Kiriakar, en decirnos que también Abraham no vivió la plenitud de todos sus días. ¿Qué hacen 5 años en 180 años? Ustedes dirán, no es nada. Pero para el judaísmo, cada día, cada hora cuenta. No cada día, cada hora cuenta. Y hubo 5 años, mucho tiempo, en los cuales Abraham podía haber continuado su pródiga obra y sin embargo nos trae un cuarto escenario el Kiriakar para decir, para no ver la depravación y la degradación de uno de sus nietos que crecieron sobre las rodillas de su abuelo. Sí, Jacob y Esaf se educaron con su abuelo Abraham hasta la edad de 15 años. Pero para no ver cómo después de esos 15 años Isaac hacía un abandono total de los principios morales, éticos, de la salud espiritual que su abuelo había instalado en ellos, que a Abraham se le recorta su vida. Entonces dice, Asher Hai, que vivió, porque estos años vivió, quiere decir que seguramente había otros años que debía haber vivido de acuerdo a la naturaleza propia de Abraham y sin embargo no los pudo vivir. Continúa el Ben Ish Hai, el Kiriakar, sigo con el Ben Ish Hai. Mispar Gadol, y lo que se dijo en números, Shana, Shana, Lashon Yahid, Mea Shana, Esrim Shana, en los números mayores, con respecto a Sarah, fueron la vida de Sarah 100 años, 20 años y 7 años. Pero yo lo traduje como debería traducirlo, pero en realidad la Torah no dice eso. Dice 100 años, Shana, 20 años, Shana, y 7 años, Sheva Shanim. Llama la atención, dice el Kiriakar, cómo aplica el concepto singular para los números mayores, 100 y 20, y aplica el número individual o grande, plural, para el número pequeño, 7 años. Dice el Kiriakar, vieron qué detalle, ¿no? Dice 100 Shana, 20 Shana, año, a los números grandes, Mispar Gadol. Pero el Mispar Katán, 7, lo multiplica, años. ¿Por qué? Dice,
Efiche a Hasidim, porque las personas de bien, a pesar de que todos sus días están completos, de todas maneras, más es lo que ellos adquieren, integridad en los últimos años cercanos a las puertas de la muerte de los días primeros. Tanto que los ancianos sabios, Talmidei Jajamim, incrementan su sabiduría. Y es por eso que desde esta perspectiva, estas personas van acercándose mucho más a la luz eterna. Y por lo tanto, todos los años anteriores se consideran como un año, en principio, con respecto a los años últimos. Qué maravilloso. Porque Mitzad Ribuya Shlemut Shenikna Bahem, porque el aspecto del incrementarse la completitud, la integridad que estas personas adquieren, también los años parecen muchos. Y es por eso que dice este número también en Abraham y también en Isaac y también en Ismael. ¿Por qué con Ismael dice mucho más adecuado en Ismael? Porque Asad Shuvah Sofi Amam. Porque Ismael hizo Teshuvah al final de sus días. Kirei Akar tiene una percepción muy especial. Y dice, ¿sabes por qué dice con Sarah 100 años singular, 20 años singular, 7 años? Porque los últimos años, aquellos que están Kruvim le Shahare Mavet, están mucho más cerca de la antesala de la muerte, son años donde la plenitud, la completitud, la integridad del conocimiento, de la persona, de la experiencia, son donde cobran más y más fuerza. Talmidei Jajamim, los sabios, dice el Pirkei Avot, Kol zman she'em mizdaknim, da'atam mityashevet alehem. Cuanto más envejecen los sabios, su conocimiento, su pensamiento es más lúcido. Es un pensamiento activo. Es una actitud penetrante desde el punto de vista de la sabiduría. Y por eso dice, todo esto se dio en Sarah, también en Isaac, en Abraham y fundamentalmente en Ismael. Porque Ismael, el final de sus días, representaron un cambio abrupto en su vida. Y esto es tan simple como tan contundente. Hasidim, afal pi shekol yemehem shemehim, shlemim, mikol makom yoterem konim shlemut bashanim acharonot. Dice, a pesar de que las personas de bien, todos sus días son días completos, de todas formas, más ellos adquieren completitud e integridad en los últimos años de su vida, los próximos al Sha'arei Mavet. Y esto lo digo tal vez para evocar a todos los seres queridos que hemos evocado hoy. Felizmente nadie que nunca sepamos cuáles son los últimos días, pero que en última instancia debemos esforzarnos, debemos entender e intentar siempre dónde está la multiplicación. A veces la persona piensa que sus últimos días son los de decrepitud. El Kirei Akar dice, no, todo lo contrario. La mayor expresión del ser humano está en sus últimos días. Y creo entender al Kirei Akar. Davar Kirei Akar dice también, puedo decir otra explicación. Lefiche Yamima Aharonim em Yemet Tzahar. Nos trae ahora la antítesis. Este es el Kirei Akar. Porque los últimos días del vivir son días de angustia, de dolor. Como dijo Coelet, cita al rey Coelet en su libro de Eclesiastés, al final, su último capítulo.
Veigiu shanim asher tomar en libaem jefetz. Qué fuerte. El Coelet dice, a veces la persona va a decir, han llegado los años en los cuales no tengo ningún deseo. Con cuánta sabiduría hablaba Shalom. A pesar de que Bikshu Jajamim lignos de Sefer Coelet, a pesar de que la Gemara nos dice que los Jajamim quisieron llevar este libro al archivo oficial de los libros sagrados para no publicarlo dentro de la santidad del Tanaj. ¿Por qué? Kidebarav Sotrim Dibre Torah. Porque aparentemente las palabras de Coelet negaban a las palabras de la Torah. Y los Jajamim dijeron, no. Tenían tanto poder y tanta autocrítica que dijeron, no. Coelet, Tejilató Dibre Torah, Sofó Dibre Torah. Su comienzo son palabras de Torah y su final es palabras de Torah. Maitron la Adam asher ya'amod tajat hashamesh. ¿Qué ventaja tiene el hombre que habrá de esforzarse debajo del sol? En kol hadash tajat hashamesh. No hay nada nuevo bajo el sol. Recuerdan todos lo que dijo Coelet. Los jajamim dijeron, tenía razón. Debajo del sol no hay nada nuevo. Me'al la shemesh. Pero por encima del sol seguramente lo hay. Y eso es Tejilató, Dibre Torah. Que hay que saber encontrar el sentido más allá del sol que vemos. Como lo encontró Abraham Avinu, ¿no? Porque toda la fe de Abraham, ¿dónde empezó, queridos míos? Empezó viendo cómo el sol salía por el este y se ponía en el oeste, y ese movimiento circular lo hacía todos los días. Y decía, caramba, ¿cómo la gente se puede reverenciar a todo esto? Debe haber alguien que maneja este mundo y logra, y Efshar la Olam, la Galgal Sheyesobev, Li Mesabev. Dice el Rambam, se dijo Abraham, es imposible que este círculo gire sin que le impriman una fuerza de girar. Y ahí es cuando toma conciencia de Shem. Sofó Dibre Torah. El final de Coelet son palabras de Torah. Sof Davar Akol Nishma. Final de todo, todo ha sido dicho. Dice Coelet, Eta Elokim Yerá, Beet Mitzvotav Shemor Kizei Kol Adam. Habrás de temer a tu Dios y guardar sus preceptos porque esto es todo el ser humano. Hay que saber encontrar el sentido. Quería Carlos cita y diciendo que los últimos días del vivir son días a veces de angustia, a veces de temor. Veigiu shanim asher tomar en libaem jefes. Citando al Coelet, llegarán los años en los cuales yo diga, no tengo deseo alguno. Y por eso se llaman los últimos días Lashon Rabbim. Por eso dice Sheva Shanim, los 7 años en plural, porque son días de dolor, de angustia, de sufrimiento. Pero los primeros años fueron considerados como días pocos por el amor que tenían ellos. Está parafraseando el que leía acá a Jacob Avinu, como vamos a estudiar, cuando conoció a Rachel y pidió casarse con ella. Trabajó 7 años por Rachel, ¿se acuerdan? Pero dice que en sus ojos parecieron Yamim Ahadim, unos pocos días, por el amor que tenía por ella. Quería Carlos está diciendo, a veces el último periodo de la vida es un periodo difícil y por eso se cuentan con años, mientras que los primeros tiempos, los tiempos de la niñez, la adolescencia, la primera adultez, la construcción del matrimonio, todo eso se pasa volando por el amor, por toda la intención que hay. Increíble.
Versículo 2 nos dice el Kiriakar, matamos Sará de Kiriat Arba y Hebrón. Y falleció Sará, murió Sará en Kiriat Arba, la localidad llamada Kiriat Arba, que es Hebrón. Nos dice el Kiriakar, el Yalkut, refiriéndose a Yalkut Shimoní, deduce que este lugar tenía 4 nombres, Arba Shemot, y son Eshkol, Mamre, Kiriat Arba, Hebrón. O sea que este lugar se lo llamaba Kiriat Arba porque tenía 4 nombres, entre ellos 2 de los socios, comillas, de los partners, los amigos de Abraham, Eshkol y Mamre. Falta uno llamado Aner, otro se llamaba Kiriat Arba, otro nombre mismo, y Hebrón. Y entonces yo me he pedido dar un sentido adecuado y mi saber sobre estos 4 nombres. Porque este lugar fue determinado para las tumbas, para las sepulturas, y por eso lo llamó con 4 nombres. Presten atención, quería acá, con 4 nombres que denotan sobre 4 caminos que la muerte puede ser hallada en ellos. Está la muerte de aquella persona que muere a causa de su transgresión, de su pecado. Como dicen las hijas de Tzelofhat en el libro de Bemidbar acerca de su padre, Tzelofhat, nuestro padre murió a causa de su pecado. Pero hay otra muerte que está de Abon Ajerí. Quiere decir, no la muerte porque uno hizo algo malo, sino la transgresión del resto. Como los hijos que a veces caen atrapados en el pecado de los padres. O el hombre justo que se ve atrapado por la transgresión de la generación. Segundo caso. Hay también el caso, tercer nivel, que sin transgresión alguna también se alejen de este mundo, ya sea la muerte natural y, obviamente, lo que representa la pérdida de los 4 fundamentos que representan al ser humano: el polvo de la tierra, el agua, el fuego, el aire, la inspiración. Porque es natural que todo aquello que está compuesto finalmente termine disgregándose y separándose. Y hay una muerte última, que es la muerte con un beso, y es la muerte de los hombres justos que mueren con un beso, y es la Neshika, la Shon Jibur, que es un lenguaje de unión. Beñaná y su tema, Kasher Ta'alem Akshabatam Benishmatam. Esto se refiere a que cuando su pensamiento y su Neshama asciendan a unirse arriba con la mente activa, quiere decir con su creador, que vaya Alá, el momento que todo eso se elevó, ya no va a descender. Kitishaer Nishmato Mejuberet Shama, porque la Neshama quedará adherida allí ante la presencia de lo divino. Entonces hablamos, ¿recuerdan? Estos 4 nombres de Hebrón: Eshkol, Mamre, Kiriat Arba y Hebrón, responden, obviamente, de acuerdo a lo que entiende, a este lugar Hebrón que está destinado a tener sepulturas, y por eso se llama con 4 nombres, que habla sobre los 4 caminos en los cuales puede caber la muerte. La muerte del hombre que muere por su pecado, la muerte de aquellos que caen presa de la generación, también los hombres justos. Está aquellos que mueren una muerte natural,
obviamente, porque es la naturaleza del tiempo, no tienen transgresiones, pero llega el momento que los componentes esenciales del ser humano, su polvo, su agua, su aire, su fuego, se separan de él y ya deja de ser. Pero también está un cuarto nivel que es la muerte con un beso, dice el Keliyakar. Ukenegdam bau arba shemot el. Dice, y en función de estas cuatro realidades, estos cuatro tipos de partida física de este mundo, vienen estos nombres, que se encaminan o que van de la mano con los distintos tipos de muerte. Mambré, ¿quién es Mambré? Mambré es con respecto al hombre que muere por su pecado. La palabra Mambré viene de Mambré, Mambrim. Como dice Moshe Rabbenu al pueblo judío en el desierto, Mambrim eitem Hashem. Rebeldes fuisteis con Hashem. Mambré, Lashon, Mambrim. Zaken Mambré, un anciano insolente. Y por lo tanto, el Mambré este representa esa condición de los hombres que se han revelado ante la voluntad divina. Wow. Eshkol, ¿quién es el Eshkol? El segundo nombre de Hebrón es con respecto al que muere a causa de la transgresión generacional que todos cometen, porque en última instancia todo el mundo en ese caso queda desprotegido. Y aquí aparece el concepto dice que esa persona que muere a causa del pecado de los restantes, y esos restantes que quedan vivos todavía, pero su transgresión generó la muerte de ese hombre, quedaron huérfanos de él. Shekulim. Y como dice aquí, Lama Eshkal Gam Shenechem Yom Echad. Como va a decir Rivka la semana que viene, cuando le pide a Jacob, su hijo, que se vaya allende el Jordán, que se separe ahora de su hermano Esab, que prometió matarlo. ¿Por qué habré de deshijarme la Maeshkal? Porque hay una generación que cuando ha provocado la muerte de un hombre justo a causa de la inconducta de la gente, esa generación queda shekulá. Dios no permite. Shakul, hoy en día, aquí en Israel, es un nombre muy difícil porque habla de aquellos papás que perdieron en vida a sus hijos. Y no faltan aquí papás que han tenido valientes soldados que han caído en las guerras de liberación de Israel o en los enfrentamientos con el terrorismo. Av Shakul es el padre que queda deshijado. Y entonces aquí aparece Eshkol. Entonces, porque esta persona pecadora y Rav Meri, y que es muy rebelde, ha quedado Shakul, ha quedado desprovisto de todo y único de aquellos otros que han sido muertos por su pecado. Y por eso le llamaron al lugar Eshkol. ¿Por qué Eshkol? Porque han arrancado a alguien como un Eshkol, como un racimo también, de su raíz, de su fruto. Bueno, muy fuerte lo que dice el Keliyakar, muy fuerte. Kiryat Arba habla acerca de la muerte natural. El tercer escenario quiere decir cuando los fundamentos que son la creación del ser humano, los cuatro fundamentos que contiene el ser humano, porque el hombre, el ser humano es una ciudad pequeña, de Kiryat Arba. Y es esos cuatro componentes que conforman el ser humano. Kiryat Arba. Afar,
polvo de la tierra, Maim, agua, Esh, fuego, Maim, aire, perdón, Ruach. Todo es lo que tenemos nosotros. 70% de nuestra integración es agua, 30% es cuerpo, Afar. También tenemos el fuego interior, esa Neshama. Cuando sacamos el aliento, sale bien caliente como el fuego. El aire, que representa el Ruach, que es toda esa capacidad de poder llevarnos a nosotros a un crecimiento cualitativo. Entonces, dice el Kiriakar, cada uno de nosotros es una ciudad pequeña, Kiryat Arba, como la ciudad de Kiryat Arba. Y por último, Hebrón. Hebrón, ¿qué es? El nombre Hebrón, dice, es lo que viene a demostrarnos lo que es el Jibur, lo que es la unión, la mancomunión, la fusión, Umitat Neshika, la muerte con un beso. Y la muerte de esta mujer justa, Sará, no aconteció a causa de los dos primeros causales, donde existe un lado pecaminoso, ya sea la persona misma que ha transgredido o bien que muere a causa de la transgresión de los demás. Ella, dice Sará, es de los dos últimos aspectos, en donde la transgresión no cuenta, y por eso dice el Pasuk, Batamut Sará, y murió Sará, Bekiriat Arba y Hebrón. Maravilloso. Murió en Kiriat Arba. Ahí cuando los componentes 4 de cada ser humano ya se dispersan. Donde está la muerte natural. Pero en Hebrón, que es el lugar del Jibur, el lugar de la fusión, de la muerte con un beso. Por eso la Torá Sagrada dice, Batamut Sará, Bekiriat Arba y Hebrón. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la proyección que tiene el comentarista? Lefiche mitata ita miminam dehainu al-yedei perud arba yesodot ubeneshika bejibur kamo. Ya que la muerte de Sará, nuestra matriarca, fue de esa suerte de muerte, de esta dispersión, de esta disgregación de los 4 fundamentos que conforman el hombre, Kiriat Arba, y de la muerte y de su fusión con el Todopoderoso. Vayabó Abraham lispot le Sará belivkota. Y vino Abraham al Ispod. El Esped significa la elegía, significa la endecha, significa Devarim Shombrim Lifnei Amet, las palabras que se dicen solamente delante del muerto. Y vino Abraham, Lispot le Sará, a hacer el Esped de su esposa y a llorarla. Lispot le Sará. Milat le Sará, dice que la palabra le Sará, a Sará, Ichnis ben Adebekim, la colocó la palabra le Sará entre dos conceptos que deberían ir juntos. ¿Qué quiere decir? El Keliyakar también no es que viene a corregir Hasbe Shalom el texto bíblico, sino que viene a decir, tal vez debería haber preservado una idea. Ki haya lo lomar lispod belivkotá le Sará. Tenía que haber cambiado el sentido. Por eso, no separarlos de Bekim, aquello que va junto. Lispod belivkotá. Porque son dos aspectos que están unidos. Cuando nos toca hablar de alguien con quien hemos vivido, compartido una realidad, es imposible evitar el llanto. Esos son los de Bekim, dice el Kiriakar. Hay aspectos que no pueden ser separables. Entonces el texto de la Torá dijo, Vayabó Abraham lispot les Sará belivkotá.
Vino para hablar sobre Sará o a Sará y para llorarla. Y debería haber dicho, Lispot belivkotá le Sará. Gam kuló meyutar, que ya lo lomar, le sofdá belivkotá. Dice, aún así, yo diría que gramaticalmente y semánticamente tampoco debería haber dicho así, sino que vino Abraham, todo estaría de más, les sofda, no lispod les hará, sino les sofda, o sea, lispod otá. Y entonces se dice en una sola palabra, está muy bien, belivkotá. Quiero que entiendan que el objetivo del comentarista está en enseñarnos cómo se debería construir gramaticalmente, y si la construcción gramatical no se ha respetado, es porque hay un mensaje más allí. Gambe Holmakom dice también en todo lugar, Abeji Kodem la Espet. Dice, aun si yo quisiera ser lógico, el llanto precedería a la palabra, porque el impacto de la muerte genera llanto. Después puedo reanimarme y puedo venir a hablar. Bekan Mujlefet Ashita. Y aquí dice el querido acá, se ha invertido. Vino a hablar y después a llorar. Y Bejol Makom dice, porque cuando hablamos lo alenu de duelo, Shloshale Beji, Beshivale Espet. Así dice la Gemara de Moed Katan. ¿Saben? Moed Katan habla sobre las leyes que nunca necesitemos, de Abelut, de duelo. Entonces dice la Gemara, 3 días para llanto y el 7º día para el Espet. Por eso la tradición sefaradí se aferró tanto a esa costumbre que en la antesala del 7º día hacen su darush. Siempre. Hacen el darush, que es el Espet, durante el transcurso de la semana, más allá de los estudios parciales. Entonces la Gemara dice, 3 días para el llanto, primero, y después, el 7º día, el Espet. Veniré, le fiche bejol met, y esto se podría explicar porque en cada caso que acontezca una muerte, el Abel, la persona doliente, lo aleno, olejo mitmaet, va in descenso, no increyendo, sino va disminuyendo, kibirbota yamim, porque en el recorrido de los amplios días, akol lishkach, también todo puede ser parte y pasible del olvido. Sí, no es duro el Keriyakar. El Keriyakar habla de las realidades. A ver, ¿dónde quiero entenderlo al Keriyakar? Quiero entender que los Jajamim dijeron en Amet Nishkach Minalev, Ela Leachar Yud Bet Chodesh. El fallecido, el muerto, no es olvidado del corazón, sino después de los 12 meses. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo me puedo olvidar de mis padres después de pasado el año? Jamás. Pero ¿saben qué pasa? Durante el primer año, uno tiene toda esa perspectiva muy presente. Los sabios eran sabios. Los jajamim fueron jajamim y son jajamim porque no cursaron una carrera de psicología y sin embargo anticiparon conceptos que son fundamentales. Después del año, la persona terminó, el hijo terminó de decir Kadish por su papá o por su mamá. Antes tenía que cuidar meticulosamente los tiempos, Shaharit, Minja, Arbit, no perder la tefilá, una mitzvah enorme. Terminó el año y respiró, cumplió la mitzvah. No es que no se olvidó, ya no está en el presente activo. Por supuesto, una foto, un recuerdo, siempre aparece.
Pero entonces por eso los jajamín dijeron, después del año, nace el olvido. Acá dice el quería acá, a Abel Olejo mitmaet. El Abel le pasa esa realidad. Ubirbota yamim, y en el recorrido de los días, saben que los días bíblicamente no son días, sino son años. Akol nishkach. Todo pasa también al olvido. Omnam dice, pero Tzadeket Zo, esta mujer tan justa, Bejol Yom Bayom, Irgishu Beyoter, Be'aider Shela. Cada día y día que pasó, sintieron con mayor fuerza su ausencia. Mitzate Eder Toratá, Umaasea, Atovim, Sheneevdu Ledorá. ¿Por qué? Porque lo que faltaba era tan visible, su Torá, sus acciones positivas, todas aquellas cosas, Sheneevdu Ledorá, que quedaron como una pérdida para toda su generación. Y por lo tanto, Ikdim Espet Lebeji. Y por eso aquí dice la Torá, vino Abraham lispod belibkotá. Vino a endecharla, a hablar sobre ella y a llorarla. Era necesario dejar patente el testimonio, que quien se fue no fue alguien más, fue alguien muy trascendente para todos aquellos que hoy recuerdan a sus seres queridos, para todos aquellos que recordamos a personas únicas que se cruzaron en una parte de nuestras vidas, nos alimentaron, nos hicieron crecer como personas. Venimos a hablar de ellos y también a llorarlos. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria, cita aquí la Gemara de Sanedrín, Kol Mishemeta Ishtor Rishonah que Ilu Jareb Betamikdash Beyamam. La Gemara de Sanedrín dijo, toda aquella persona cuya esposa murió durante sus días, es como si se hubiera destruido el Betamikdash en sus días. Increíble la comparación, ¿no? Al quien Mitjilá va lispot le saraba ahora. Por eso es que Abraham vino en principio lispot de saraba ahora. Vino a lispot a Sará por ella. Avaló baja alea, pero no lloró por ella, porque sabía que ella estaba en un camino hacia las altitudes más recónditas de los cielos, a un lugar preciado y honorable de aquel lugar que ella tenía en esta tierra a veces oscura. Pero dice que después sí lloró. ¿Por qué lloró? Si ya sabía que su mujer había encontrado el reparo en los lugares más elevados. ¿Por qué lloró? Dice el Kelí Khan, Bajá al Bet Hamikdash en Ejerab Beyamá. Lloró por el templo, el santuario que se destruyó en sus días. Porque también los ángeles ministeriales, Malaché Shalom, los ángeles de paz, lloran amargamente por su destrucción. Y por eso el pasuk Ifsik bemilat le Sara. Por eso dice, Vayabó Abraham lispod le Sara belikuta. Separó lispod del beji, las palabras del llanto, en el medio para Sara. Le fiche a beji, porque el llanto fue para él como si se le hubiera destruido un santuario en sus propios días, cuya altura era 50 metros, 100 amot. Y por eso vino aquí a insinuarnos la palabra Beliv Kotá,
La palabra Beliv Kotá, van a ver ustedes en el texto del Humash, en la Torah, por supuesto, la letra Kaf es una letra chiquitita. Todas las letras son normales, menos la Kaf que está chiquitita. Y dice el querido Kar, la letra Kaf, se escribe Kaf y Pei, se pronuncia Kaf. Suma 20 y 80, 100. 100 amot, 100 codos. Quiere decir, como si en ese momento se hubieran reducido esos 50 metros y se hicieron pequeños, muy pequeños. Y esto, dice él, es un remes yakar. Es una enseñanza alegórica muy preciada. Y dice, yakar, porque lo está trayendo el Keri Yakar. Y en la Gemara de Sanedrín dice, pregunta la Gemara en Sanedrín, y vaya Leú, le preguntaron a los sabios, espeda, cuando se hace el esped, que se habla acerca de el difunto, las palabras que se dicen en el momento del esped. Pregunta el esped, ¿yekara de Haye o de Mota? ¿El esped que decimos es por la dignidad de los que quedan en vida o del muerto, del fallecido? Umaskana, y la deducción de la Gemara fue Sheespeda yekara de Mota. Quiere decir, el espeda es por la dignidad y el honor del fallecido. Y por lo tanto, nos dice el pasuk, Lispod lesará. Otra apoyatura más. Vino a Lispod a endechar a Sará. Quiere decir, lejorot, para enseñarnos que el esped, la endecha, y el karat didahu, es por el honor y el amor y la dignidad de Sará. La Barajed. Otra explicación dice el Keriakar. Iskir le Sará. ¿Por qué dice el versículo allí en medio esa entrada con le Sará? Lomar leja, para decirte, Sheala tzmuta lo ispid, que no habló, no hizo su endecha, su elegía sobre ella, ki yadá sherak aerev shimsha, allá erev shimsha, perdón, porque sabía, nada más Abraham sabía que su sol se había puesto en este mundo presente. Abalogelet y bitrumat prima sea lolamaba. Pero que Sarah estaba disfrutando del fruto de sus acciones en el mundo por venir. Entonces, no habló de su esencia de Sarah. Rakal Shma Ispit. Solamente su nombre fue empleado para la endecha, que Aitá Sarah al Kola Olam Bejochmatá, porque ella pudo ejercer su predominio sobre el resto del mundo por su gran sabiduría. Ve hoy le dorá Sheabdu Serará. Y pobre de su generación que perdieron esa autoridad, Mitzat Jochmatá, tanto por el saber de Sarah como por sus acciones. Abal Livkotá, pero cuando tuvo que llorar, Bajá Bejikatán, lloró un llanto pequeño, como la kaf chiquitita, ¿no? Belivkotá, hasta eso también nos podemos entender hoy a la noche. Mitzat Shetadek Taitá, ¿por qué ella lloró poco? Porque era una mujer muy justa y muy buena. Beaitá mistapeket bemelo kaf nachat ktaná. Wow. Dice, porque Sará se conformaba con un puñado de quietud y de tranquilidad. Kaf. Kaf es un puñado. Kaf. La kaf chiquitita. Sará era una mujer que también con un puñado de quietud se conformaba. Al quien emochlim ba'olam hazeh. Y por eso las personas buenas y justas, sea para todos los que recordamos hoy, que se cumple su año, 10 años de Maya, un año del señor Meir Neuah, de nuestra querida Becky, la semana
la señora Rachel, Bat Israel, de todos aquellos que formaron parte y forman parte de nuestro escenario, de la señora Marta Friedson. Son personas que comen, disfrutan de este mundo, pero también heredan el mundo venidero y por lo tanto ellos disfrutarán de la vida eterna. Ese es el Tzeror Haim, es el manojo de la vida. Como dijo en otro escenario, Beaitá Nefesh Adonit Tzerura B'Tzorah Haim, como explicábamos en otra instancia, que Abigail le decía a David que la vida de mi Señor quede ligada a los lazos de la vida eterna. Bet Nefesh Oiveja y Ekaleaena, y las vidas de tus enemigos sean arrojadas como una onda con su piedra. Esa Kaf Ketaná termina el Ben Ish Chai, el Keliakar, diciendo, dice que ella vivió una vida íntegra y que supo transformar de su vida el sentido de lo más pequeño en lo más grande. Esa es la dimensión de Sarai Menú. Y esta es el comienzo, nada más, de Perashat Haye Sarah. Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Besorot Tovot, que los hijos tengan el mérito de recordar a sus padres, que los hijos hagan mitzvot por sus padres y que puedan encontrar siempre el camino de cómo seguir cumpliendo con la mitzvah más grande que hay, que se llama Kibut Av Baem, honrar al padre y a la madre. Que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Verdadero placer. Gracias.